Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Stapich. Yo voy a hablar sobre la poesía para niños y niñas y la relación entre la poesía tradicional y la poesía que se produce en la actualidad. Muy brevemente, dentro del marco de este formato que disponemos. La poesía tradicional es lo que Yolanda Reyes llama los libros sin páginas, es decir, aquella poesía que durante los primeros años de vida recibimos de forma oral a través de nuestras madres o de las personas que nos cuidan y que es una poesía que está formada por un montón de especies distintas, donde entrarían las canciones de cuna, los juegos con los dedos de la mano, juegos para hacer cosquillas o para hacer balanceos, las rondas, los romances, que son narrativos, las coplas, las adivinanzas, los trabalenguas, etcétera. Esta primera poesía, poesía de los primeros años, se caracteriza por el ritmo, un ritmo muy marcado, y por ciertas estructuras que se repiten, son 4 o 5 estructuras distintas que se van repitiendo en los distintos textos. Cuando armamos un corpus de poesía para acercarle a los niños y niñas, es importante que junto con la poesía tradicional esté la poesía de autor, es decir, la que producen los escritores y escritoras, y esa poesía puede ser más o menos apegada a la poesía tradicional. Cuando leemos textos, por ejemplo, de María Cristina Ramos, notamos que María Cristina tiene una fuerte impronta de la poesía tradicional, la reelabora, la recrea, pero encontramos, por ejemplo, textos como El gigante, que empieza diciendo: en mi casa una ventana, en la ventana un reflejo, en el reflejo un gigante, en sabanita de espejo. Bueno, justamente acá tenemos una estructura de encadenamiento recreada por María Cristina. En algún otro texto de ella, como por ejemplo Costureras, que dice: esta es la hebra de María de Olvido, cose y cose, le queda descosido. A mí en lo personal, este texto de María Cristina me recuerda a algo que me decía mi mamá cuando me veía coser, que decía: esa es la hebra de María Moco, que cosió 7 camisas y siempre le sobraba un poco. Bien, hay otros autores que están más influidos por las poesías del siglo XX, por los movimientos de vanguardia del siglo XX y un poco más distantes en relación con el acervo folclórico. Son poesías donde no se trabaja con el isosilabismo, es decir, con una cantidad uniforme de sílabas. Los versos son libres, no hay rima o la rima es asonante, y aparece un extrañamiento en el uso del lenguaje y un trabajo intenso con la metáfora. Eh, Dentro de los autores que podemos encontrar en esta línea, podemos citar a María Teresa Andrueto, María José Ferrada, Jorge Luján, Edith Vera en algunos de sus textos, Juan Lima, Roberta Yanamico, Laura Escudero Toble, Laura Whitner, Cecilia Pisos. Voy a leer un texto de Jorge Luján que puede ilustrar esto que estoy diciendo. Se llama Accidente Celeste. Una mañana de brumas me tropecé con el cielo y a los pedazos caídos los escondí en mi bolsillo. ¿Quiere mirarlos, maestra?, dije estirando la mano, y a ella le crecieron alas y se escapó por la ventana. Las nubes andan perdidas, chocándose en las esquinas.
La luna dirige el tráfico, mas lo que sobra es espacio. Los niños llegan corriendo y pintan un cielo nuevo. Les falta un trozo y les doy añicos del verdadero. Algo que pasa con esta poesía es que no están muy claros los límites entre la poesía para niños y niñas y la poesía en general o poesía a secas. Con respecto a esto que decía del uso intensivo de la metáfora, es importante recalcar que la metáfora tiene una íntima relación con los niños. No es para ellos algo ajeno. Los niños y niñas en sus primeros años se expresan espontáneamente con metáforas. María José Ferrara dice que ya hay un uso de la metáfora cuando los niños empiezan con el juego simbólico, ¿no es cierto? Que toman una piedra y dicen, esta es una montaña, y el autito sube por la montaña, baja por el otro lado. O María Emilia López, cuando dice que un niño en el jardín de infantes, cuando la maestra pregunta cómo se llama el agüita que sale de los ojos, responde, son las lástimas. Las metáforas son sumamente importantes, tanto para los niños como para los adultos, por la posibilidad que tienen además de permitir poner en escena los conflictos, tanto individuales como colectivos, con el distanciamiento que nos da la literatura. Para terminar, quiero decir que un mediador no está necesariamente obligado a elegir entre un tipo de poesía y otra, sino que debe más bien armar un corpus de texto lo más amplio y variado posible, y tener en cuenta que el objetivo, cuando acerca a los niños y a las niñas la poesía, no tiene que ver con la comprensión intelectual de lo que el texto puede querer decir, sino con su disfrute estético, con una inmersión de los niños en el lenguaje poético. Bueno, para seguir con este tema pueden ver en la red Por una poética de la infancia de Adriana Canseco en la revista Aquelarre. Pueden ver las conferencias y escuchar las conferencias de María Emilia López, las potencias poéticas de la infancia y alimentar la capacidad metafórica. Y después también es una propuesta interesante el libro de María Cristina Ramos, La Casa del Aire. Hasta pronto.